Buenas noches a todos. Quiero ver si podemos conectarnos. Gracias, buenas noches, buenas tardes a todos. Estoy aquí, chicos, hablándoles directamente desde Jerusalén. Tenemos mucho de qué hablar hoy sobre la situación actual de Israel, sobre la situación de Irán y del Medio Oriente en general. Tenemos mucho de qué hablar. Estoy aquí abajo con el chat abierto también para poder conversar con ustedes y escuchar lo que están diciendo o leer lo que están diciendo. Entonces, lo primero que les pido es que aquí en el chat me pueden escribir. Si me están viendo y escuchando bien, entonces, Shalom, Rosángela, Jacqueline, Lucas Núñez, Cristiane, Leandro. Veo que la gente confirma en el chat que sí ven y escuchan. Entonces, vamos a empezar, chicos. Vamos. Entonces, Shalom y bienvenidos de vuelta a Israel como Aline. Les estoy hablando ahora en vivo desde Jerusalén. Pueden ver aquí Jerusalén. Al fondo, hasta detrás de mí. Tengo mi celular aquí mientras hablo con ustedes. Si suena una sirena, tendré que interrumpir la transmisión y salir. Entonces, si ven o escuchan la alarma y yo me voy, no voy a poder detenerme y explicarles lo que está pasando. Pero sepan que si me voy sin darles muchas explicaciones es porque están sonando las sirenas. Hoy tuvimos varias sirenas aquí en Jerusalén. La seguridad de mi familia y la mía siempre es nuestra prioridad. Mis hijos están bien aquí, yo estoy en el balcón, afuera, ellos están en la sala jugando, así que si es necesario, tengo que entrar y recoger a mis hijos. Solo quería dar esta breve introducción para explicar la situación. Entonces, quiero dar la bienvenida a todos, agradecer a todos los que están aquí viendo, queriendo entender lo que realmente está pasando en Medio Oriente, para entender esta guerra actual y, como puse aquí en el título, también tal vez la última guerra. Y no estoy exagerando cuando digo eso, después quiero explicarles a qué me refiero. La última guerra, si Dios quiere, esta será la última guerra. Y tenemos motivos serios para creer que tal vez esa sea la realidad, pero vamos a empezar. Ayer, el 28 de febrero de 2026 a las 8:15 de la mañana hora de Israel, Israel y Estados Unidos lanzaron un ataque, una operación conjunta contra Irán. Esta operación aquí se llama en hebreo y equivale al rugido del león. Ayer, el día ya, vamos, que quiero entender que la y el objetivo de esta operación es lo más importante, que es diferente de todo lo que hemos visto hasta ahora. El objetivo claro y declarado de esta operación es derrocar, acabar con la amenaza de ese régimen tiránico de la República Islámica de Irán. Vamos a dejarlo muy claro, esta operación tiene como objetivo derrocar la dictadura teocrática, que es la República Islámica de Irán, y ellos son uno de los gobiernos más sanguinarios del mundo. Y más que eso, podría incluso llamarlos demoníacos. Quienes me conocen saben que no uso esa palabra en el canal. Sin duda, nunca la he usado para referirme a ningún gobierno, ninguna autoridad, ninguna institución política, pero cuando veo al gobierno de Irán, lo que veo es realmente algo demoníaco. Quiero iniciar la historia desde el principio. La realidad actual empezó en 1979 cuando hubo un golpe de Estado en Irán. El gobierno del Shah en Irán fue derrocado y reemplazado por esta teocracia demoníaca. Son islamistas radicales y gobiernan desde 1979 y su lema es muerte a América, muerte a Israel, América en el sentido de los Estados Unidos, entonces muerte a los Estados Unidos, muerte a Israel. Y no lo dicen solo por decirlo de verdad, ellos realmente cumplen lo que dicen o por lo menos intentan cumplirlo.
Sabemos que nunca lograrán destruir a Israel y Estados Unidos, pero realmente lo intentan y se esfuerzan. Y por eso, prácticamente desde la creación de la República Islámica, financian a proxies terroristas, es decir, son el mayor financiador del terrorismo en el mundo. Financian, por ejemplo, a Hamas en la Franja de Gaza, responsable de la masacre del 7 de octubre. Ellos financian a Hezbollah en Líbano, financian a los hutíes en Yemen y también a otras organizaciones terroristas menores en el mundo. Esas organizaciones buscan aterrorizar a Estados Unidos e Israel, pero no solo quieren aterrorizarnos a nosotros, sino que también aterrorizan a su propia población. Estuve en una transmisión en vivo contándoles lo que ocurría en Yemen e Irán en enero, chicos. La población de Irán salió a las calles, millones de personas salieron a las calles en Irán en enero. Para quien no lo sepa, Irán tiene 90 millones de habitantes y millones de personas salieron a las calles en enero para protestar y exigir derechos básicos y pedir por quienes no tienen comida en Irán o la pasan mal, la necesidad de que el gobierno use el propio dinero de Irán para la población iraní y que no use ese dinero para financiar el terrorismo y guerras en otras partes del mundo. Israel e Irán no tienen frontera, y mucho menos con Estados Unidos, que está en otro continente. Pero ellos pidiendo, mi hijito llegó aquí, la población iraní pidiendo e implorando. Hola, Benjamín. La población iraní pidiendo e implorando para... Hola, mi amor, ¿todo bien? Hola, amén. Siéntate aquí un poquito, amén. La población iraní solo pide lo básico. Que su propio dinero, el dinero de los impuestos, el dinero del petróleo iraní, sea invertido en su propia población. Ellos exigen derechos básicos para las mujeres, pidiendo derechos a minorías religiosas. El crimen en Irán, para quien deja el Islam, es la pena de muerte. Está prohibida la evangelización, está prohibido incluso distribuir. Existen Biblias en persa. Ellos tienen. Ellos realmente no tienen el mínimo de escrúpulos con su propia población y la población que salió a pedir esos derechos básicos, derechos para las mujeres, libertad de religión, libertad económica. ¿Qué hizo el gobierno iraní a cambio? Fue una masacre. Chicos, infórmense en internet si no conocen el tema. El 8 y 9 de enero, entre 36 y 43 mil personas fueron asesinadas. Chicos, estamos hablando de al menos 36 mil personas asesinadas en cuestión de 2 días. Fue una masacre, chicos. Las escenas se difundieron en internet, pero solo después, ya que Irán cortó el acceso a su población. Esas escenas se difundieron y vemos a la propia policía, el Basish, que es el principal órgano de represión iraní. Ve a los manifestantes acercarse y les dispara con ametralladora. Quiero decir, vemos la falta de compasión hacia la propia población. Los que no mataron en el momento los arrestaron y se los llevaron. Conocemos los abusos graves que sufrieron las mujeres, incluso en prisiones, donde muchas fueron abusadas deliberadamente antes de ser asesinadas. Por cuestiones teológicas, su teología, obviamente nosotros jamás haríamos eso como judíos cristianos, pero ellos tienen una teología distorsionada que crearon y usan eso para abusar de las mujeres. No puedo decir más porque YouTube podría bajar la transmisión y mi hijo está aquí. Pero ¿quién quiere saber en detalle lo que pasó en la masacre de enero? Chicos, hice una transmisión aquí en mi YouTube detallando la crueldad del gobierno iraní. Dejaré el enlace al final de la transmisión para quien quiera verlo después. Por eso este gobierno necesita ser derrocado. Esto no es solo para el bien de Israel, no es solo para el bien de Estados Unidos, es para el bien de todo el mundo, incluso y tal vez principalmente para la población iraní. Entonces,
El objetivo principal que realmente esperamos que esta operación logre es derrocar el régimen iraní y también eliminar las capacidades nucleares de Irán. Gracias. También es terminar con las capacidades nucleares de Irán. Piensen, un gobierno, perdón. Detrás de mí hay 400 cargas de tierra del Monte del Templo arrojadas ilegalmente en 1999 como basura. 2 arqueólogas se negaron a dejarlo desaparecer y crearon el proyecto de tamizado del Monte del Templo al rescatar la tierra. Hoy en día, se han recuperado más de 500,000 artefactos, cerámica del Templo de Salomón, monedas de la época de Jesús, piezas de historia que estaban destinadas a perderse para siempre. Ahora puedes unirte a esta misión de rescate, recibir tierra auténtica del Monte del Templo en tu casa y apoyar la arqueología bíblica. Escanea el código QR o visita el enlace que aparece abajo. No fue la sirena, tranquilos, solo Benjamín quería volver a casa. Pero piensen en un gobierno que es capaz de matar a decenas de miles de personas de su propia población, que abiertamente grita muerte a Israel y muerte a los Estados Unidos. ¿Qué creen que un gobierno así podría hacer con un arma nuclear? Y por eso es una prioridad para el mundo no permitir que el gobierno de los ayatolás tenga un arma nuclear. Y cuando la gente dice, pero Israel tiene armas nucleares, oficialmente no las tiene, pero todo el mundo sabe que Israel tiene armas nucleares. La diferencia es que Israel tiene armas nucleares desde los años 50, Israel realmente nunca tuvo la intención de usarlas. Estados Unidos tiene, y desde la Segunda Guerra Mundial sabemos que Estados Unidos ya no pretende usar armas nucleares. Entonces vemos que aunque algunos países del mundo, de Europa, Israel y Estados Unidos las tengan, no vemos que se usen hoy en día como un arma contra poblaciones civiles. Y si Irán las tuviera, nada les impediría usarlas contra los enemigos de la teocracia islámica de Irán. Y también otro objetivo de esta operación es neutralizar los misiles balísticos. Quiero decir, cuando estoy aquí hablando con ustedes diciendo que tengo que estar atenta a mi celular para ver si va a sonar una sirena, aquí las sirenas suenan por misiles balísticos o drones de alta potencia. Israel e Irán no tienen frontera. Para recorrer miles de kilómetros se necesitan misiles muy potentes, llamados misiles balísticos. Esos misiles amenazan a Israel y otros países, por eso el objetivo es destruirlos. Y vamos a ver cómo Israel tiene razón, porque lo vamos a ver en un momento. Les explicaré cómo estos misiles se usan contra más de 10 países en esta guerra. La situación rápidamente creció y se convirtió en algo completamente diferente. No sé cómo los medios en el mundo están cubriendo esto. Según sé, la mayoría de los grandes medios no cubren a fondo ni explican la realidad de Medio Oriente. Por eso, a pesar de todo, quise venir a hablar y explicarles. No pude venir ayer, les pido disculpas, pero ayer cuando empezó todo, mis hijos, mi esposo y yo tuvimos que mudarnos, porque donde vivo no hay exactamente un búnker adecuado para que los niños pasen la noche, así que vinimos a otro lugar. Si conocen mi casa, saben que esta no es mi casa. Por todo lo que pasó, no pude transmitir ayer, pero hoy sí quise hacerlo. En vez de publicar un video hermoso que ya había grabado y que quería subir para ustedes, decidí transmitir en vivo para explicar. Solo quiero ver aquí cómo va el chat, chicos. Wow, el chat está yendo muy rápido, pero vamos allá. La operación comenzó ayer, el sábado, a las 8:15 de la mañana, hora de Israel, y en menos de un minuto, literalmente, Israel y Estados Unidos logró eliminar a 40 de las figuras más importantes de la teocracia, entre ellas al Ayatollah Jamenei, es decir, el líder de la teocracia sanguinaria y demoníaca iraní. Fue eliminado ayer en el primer minuto de la operación. Chicos, y con él buena parte de esa cúpula, también de la cúpula que organizó la masacre iraní de enero contra la población iraní. Lo que dijimos, quiero decir, en menos de un minuto. Fue una operación planeada, chicos.
La mayor operación de la Fuerza Aérea Israelí fueron, chicos, 200 aviones militares que salieron al mismo tiempo de Israel. Fueron a Irán e hicieron ataques quirúrgicos, ya que el objetivo no es matar a la población iraní. El objetivo es eliminar puntualmente a los líderes que forman parte de esa teocracia. En menos de un minuto eliminaron a 40 líderes, no a la población iraní. El objetivo era solo los líderes. ¿Y saben qué pasó? En pocas horas Israel supo que había acertado. El búnker donde estaba Khamenei, ese líder islámico, él estaba en un búnker, Israel lanzó un misil y lo explotó. Aclaro, Khamenei fue eliminado por Israel, no por Estados Unidos, ya que Estados Unidos no lo permite por su política interna. Gobernantes de otros países. Entonces, por eso fue Israel quien específicamente eliminó a Khamenei. Una bomba en el búnker explotó en pocas horas. Israel notó que el ataque fue exitoso y logró obtener las imágenes de Khamenei. Ya cuando él ya no estaba, y entonces fue anunciado oficialmente. Ustedes saben lo que pasó, no solo en Israel, también en las calles de Irán. Celebraciones, chicos. Más tarde publicaré mis videos en Telegram Israel Alin. No puedo publicar en la transmisión en vivo por censura en YouTube, pero después subiré todo a Telegram, chicos. Créanme. Vemos la alegría del pueblo iraní cantando en las calles, bailando en plena guerra, porque la guerra está sucediendo. Mientras les hablo, la guerra está sucediendo aquí en Israel y está sucediendo en Irán. Pero en plena guerra, la gente de Irán, desde los balcones de sus casas, gritando y cantando, Khamenei murió, Khamenei murió, Khamenei ya no está. Y la gente cantando, bailando y celebrando, tanto dentro de Irán como también la diáspora iraní. Desde el golpe de 1979, cientos de miles de iraníes tuvieron que abandonar Irán por persecuciones religiosas, políticas, por todas las persecuciones de las que hablamos. Muchos iraníes tuvieron que salir de Irán y esos iraníes por las calles gritando en todo el mundo, cantando alegres. Vimos las imágenes de iraníes llorando de alegría. Y eso dice mucho más del gobierno de Irán que de Israel. ¿Qué tiene que haber hecho un gobierno? ¿Qué tiene que haber hecho un dictador para que su pueblo salga a celebrar, cantar y bailar cuando él muere? Obviamente en el mundo tenemos la iglesia al lado, por eso es la campana de la iglesia. Obviamente siempre tenemos discusiones políticas en el mundo. No siempre coincido con el gobierno de Israel y también critico a otros gobiernos, pero jamás me alegraría por la muerte de alguno de los gobernantes, de algún político de Israel, de Brasil. O sea, eso no es una alegría por la muerte de alguien. Y cuando vemos a la población celebrando la muerte de Khamenei, eso muestra lo que él hizo a su propia población. Ayer en Irán no fue un día de luto, fue de fiesta, aunque hubo miedo, incertidumbre y caos, como suele pasar en la guerra. Como mencioné, después publicaré esos videos en Telegram y también, además de mi Telegram, pueden encontrar eso en otros medios, en otras personas que grabaron y mostraron eso, o sea, las celebraciones de los iraníes. Y cuando Israel y Estados Unidos iniciaron ese ataque contra Irán, lo que pasó fue que Irán reaccionó atacando a Israel. Bahrein, Omán, Arabia Saudita, Jordania, Qatar, Kuwait, Irak, bases estadounidenses en algunos de esos países. También Chipre, chicos, Chipre, que forma parte de la Unión Europea. Literalmente, Irán atacó a un país de la Unión Europea. Dudo que esto aparezca en medios internacionales, pero pueden verificar en los pocos que informan con precisión lo que sucede. Vemos que Chipre, que es parte de la Unión Europea, fue atacado y específicamente lo que fue atacado en Chipre fue una base donde están soldados británicos. También Inglaterra, un país europeo que no tiene absolutamente nada que ver con esta guerra en este momento. Al final, los misiles no cayeron dentro de la base, sino que cayeron a algunos cientos de millas de distancia. Pero estamos viendo cómo Irán abrió un frente no solo con Israel, sino prácticamente con todo el Medio Oriente.
Y eso muestra el verdadero Medio Oriente. Chicos, no es Israel los judíos contra los musulmanes, no es Israel contra los países árabes, es Irán, la teocracia que intenta aterrorizar a todo el Medio Oriente, chicos. Irán es tan enemigo de Israel como lo es de Arabia Saudita, como lo es de los otros países aquí de la región. El hecho de que estén atacando países musulmanes, países árabes, muestra muy bien quién es Irán. Y eso muestra que el problema no es solo para Israel, el problema no es solo de Irán, el problema no es solo para Israel, el problema no es solo de Estados Unidos, el problema es un problema mucho, mucho mayor. Y así como ellos, en un abrir y cerrar de ojos, son capaces de bombardear Chipre, también son capaces de bombardear cualquier otro país de Europa al que puedan alcanzar. Y por eso hablamos del proyecto de misiles balísticos. Si estamos hablando de 3.000 kilómetros de misiles balísticos, 3.000 kilómetros, chicos, pueden bombardear casi toda Europa, excepto Portugal, España y países lejanos, ya que ahora tienen misiles que llegan a gran parte del continente y lo están demostrando. Y quiero dar el ejemplo, por ejemplo, de los Emiratos Árabes, chicos. Los Emiratos Árabes no atacaron, ninguno de esos países atacó a Irán, excepto Israel y Estados Unidos, pero todos esos países sufrieron represalias. Y específicamente quiero hablar de los Emiratos Árabes. Los Emiratos Árabes son un país pacífico, ellos son parte de los acuerdos de Abraham, que son acuerdos de paz aquí en Medio Oriente, y fueron contra los Emiratos Árabes hasta hace algunas horas. Ahora, mientras les estoy hablando, tal vez los números incluso hayan aumentado durante todo este tiempo. Los números están aumentando esta guerra. Pero ya se habían lanzado 167 misiles contra los Emiratos Árabes y 541 drones. Estamos hablando de cientos de proyectiles lanzados contra los Emiratos Árabes. Ese número también calcula grandes cifras para Israel y los demás países que menciono, excepto Chipre, donde el ataque fue menor. Pero estamos hablando de miles de misiles lanzados por Irán en estas últimas menos de 48 horas, sin escrúpulos contra Israel y esos países. No solo se atacan objetivos militares, muchas veces, principalmente, se atacan objetivos civiles. Hoy tuvimos una tragedia aquí en Israel, Beit Shemesh. Para quienes conocen Beit Shemesh de la Biblia, es una ciudad bíblica, la ciudad bíblica de Beit Shemesh. La gente fue atacada, el misil cayó en un edificio residencial y mató hasta el momento a 9 personas. Hay más de 20 heridos, entre ellos heridos graves. Y no fue, chicos, que hubiera una base militar cerca, pero no hay base ahí. La gente ahí es una ciudad residencial, una ciudad que no tiene ningún involucramiento directo con el ejército de Israel. Solo atacaron para aterrorizar y matar a la mayor cantidad de personas, y lamentablemente hoy lo consiguieron. En Beit Shemesh, el número de víctimas, gracias a Dios, todavía es relativamente pequeño. En la guerra en Israel, porque el sistema de defensa de Israel es muy bueno, pero vemos a Irán intentando matar a la población civil. También vemos esto en los Emiratos Árabes. También en los Emiratos Árabes hay muertos por los ataques iraníes. Ellos, por ejemplo, bombardearon un hotel en Dubái. Escuchen bien, chicos, un hotel en Dubái donde personas de todo el mundo van a hospedarse. Una ciudad hermosa para pasear, también una ciudad moderna y un lugar turístico. Ellos simplemente bombardearon un hotel en Dubái y también el aeropuerto de Dubái fue bombardeado y alcanzado. Entonces, estamos hablando de ataques, gente. Estamos hablando de ataques sin ningún escrúpulo, también contra países que no tienen ningún involucramiento directo. Obviamente, las poblaciones civiles nunca deben ser atacadas en ningún conflicto y estamos viendo claramente que eso ocurre ahora. Ahora quiero enfocarme en la cuestión bíblica. Irán, como lo llamamos hoy en día, es la Persia bíblica. Y por eso cuando digo Irán, quiero que imaginen la Persia bíblica. E Israel tiene una deuda con Persia. Israel tiene una deuda con el pueblo de Irán, una deuda de un poco más de 2.500 años, y ahora ha llegado el momento de que Israel pague esa deuda. ¿Y a qué me refiero? Hace un poco más de 2.500 años el pueblo de Israel fue exiliado. Los babilonios destruyeron el templo de Israel y enviaron al pueblo al exilio en Babilonia. Y el pueblo de Israel pudo en ese momento haber desaparecido en el exilio de Babilonia. Lo que sucede es que un imperio aún más grande
viene y destruye a los babilonios, y ese es el imperio persa. Los persas logran conquistar el imperio babilónico y entonces crean uno de los primeros imperios, de las primeras naciones con derechos civiles y para minorías. Y aquí principalmente Ciro. Vemos varias profecías bíblicas que hablan de Ciro incluso antes de su nacimiento, y esas profecías hablan de Ciro. ¿Y qué hizo Ciro, chicos? Ciro de Persia. Él permite que el pueblo de Israel regrese a su tierra. Él permite que el pueblo de Israel regrese a su tierra y sea libre. Una vez más, después de décadas de exilio, el pueblo pudo regresar. Él permite la reconstrucción del templo de Jerusalén y por eso el pueblo de Israel solo existe gracias a la intervención de Ciro y de los persas. Porque si no seríamos como las 10 tribus perdidas. Si recuerdan, había 12 tribus en el pueblo de Israel. 10 tribus fueron exiliadas por los asirios y nunca se les permitió regresar y la mayoría se perdió. Sin embargo, el exilio de Babilonia, formado por 2 tribus y media, fue llevado lejos, pero gracias a Ciro, pocas décadas después, el pueblo regresó. Por eso, el pueblo de Israel. La nación de Israel tiene una deuda con los persas. Así como ellos nos liberaron hace 2500 años, hace 2500 años, hace 100 años, ahora nos toca a nosotros. Ha llegado nuestro momento de liberar a los persas. Eso nunca es fácil. Lamentablemente se pierden vidas en Israel, Irán, Emiratos Árabes y tantos otros lugares del Medio Oriente, pero estamos viendo que no hubo otra manera. Si ese gobierno demoníaco y tiránico hubiera bajado sus armas y dejado de intentar destruir a Israel y devolviera el gobierno al pueblo, con elecciones democráticas donde la gente eligiera su destino, nada de esto habría pasado. No vemos eso, sino que cada vez que el pueblo pide, quiere volver a ser Persia y a lo que eran antes. Vemos que son masacrados, y la masacre de enero es una de las muchas masacres que forman parte de una larga lista, como las masacres de 2022 en Irán. O sea, hemos visto muchas masacres ocurriendo, la última ahora en enero de 2026 fue la más grande, pero estamos viendo masacres sucediendo cada varios años. Desafortunadamente la guerra está siendo necesaria, pero nuestra esperanza es que esa deuda pueda ser saldada. Por eso a veces la relación entre Israel y el pueblo iraní parece extraña a la gente, porque aquí en Israel ustedes ven banderas de Irán en varios lugares, cuando vemos protestas iraníes por las calles del mundo. Fíjense, vean los videos cuando aparecen en la televisión, cuando aparecen en las redes sociales, vean, siempre van a ver banderas de Israel al lado. Quiero decir, vemos esta relación entre Persia, entre Irán e Israel desde la época de Ciro, y es un vínculo bíblico irrompible. Aunque Jamenei lleva 47 años gritando muerte a Israel, muerte a Israel, muerte a Israel, nosotros no lo hacemos. Que son 47 años después de 2500 años de pacto y el pacto sigue activo. Y por eso cuando hubo toda esta ola ahora, de los primeros ataques contra Irán, salieron avisos tanto de Estados Unidos como de Israel, avisando a la población civil. No salgan ni protesten aún, no se expongan porque vamos a bombardear el país para derrocar al gobierno. Quédense en casa y protéjanse. Pero ahora viene la parte interesante, no salgan, esperen, esperen, esperen. Cuando llegue el momento les vamos a avisar y ustedes van a poder retomar su país. No hay intención israelí ni estadounidense de entrar en territorio iraní. Cuando la gente menciona la ocupación israelí, estadounidense o el imperialismo, no. El objetivo de estos ataques es debilitar la infraestructura de esa dictadura teocrática de la República Islámica de Irán. Y luego devolverlo a su pueblo, decirle a la gente, ya terminamos los bombardeos, salgan a las calles y hagan lo que quieran y lo que el pueblo quiera. Y ellos dijeron una y otra vez y otra vez y otra vez que es terminar con ese régimen. Todas las encuestas que aparecen, más del 80% de la población rechaza al gobierno actual.
los números reales son aún mayores, incluso que el 80%. O sea, la gran mayoría de la población no quiere. Y la población va a poder tomar las calles, tomar su propio destino en sus manos y entonces decidir qué hacer. Lo que hemos visto que la mayoría de la población iraní grita es Javid Shah. O sea, sería algo más o menos como viva el Shah, viva el rey. O sea, ellos eran una monarquía hasta ese golpe de Estado, eran una monarquía que era gobernada por los Shahs y el hijo del Shah, exiliado, Reza Pahlavi, vive actualmente fuera de su país y está haciendo, la mayor parte de la población de Irán quiere que él regrese y él dijo que quiere volver a Irán, pero no como una monarquía totalitaria como era antes, sino que él quiere ayudar en un proceso de transición hacia la democracia. Si eso ocurre, será algo hermoso. Sería la segunda democracia de Medio Oriente, ya que hoy Israel es la única democracia verdadera ahí. Y si Irán también logra convertirse en una democracia, eso va a probar aún más la conexión entre los dos pueblos. Y realmente creo que el pueblo iraní quiere salir de esa dictadura terrible y probablemente volver a alguna relación con el Shah. Tal vez una democracia al estilo de Inglaterra, que tiene un rey, pero en realidad el rey no tiene todo el poder, sino que hay un parlamento. Aún falta ver cómo será el futuro de Irán, pero será un futuro mucho mejor para todo el Medio Oriente que sufre tanto con lo que hace Irán. Pero quiero justamente decir que es muy interesante, bíblicamente hablando, la fecha de este inicio, de este conflicto, de este cambio. Solo quiero mirar aquí, gente, cómo vamos, todos están viendo, escuchando. Sí. Entonces, lo que quería decirles es que la fecha es muy interesante. Justamente estamos viendo que todo esto está pasando, porque mañana, 2 de marzo, lunes, comienza la fiesta bíblica de Purim. La fiesta de Purim es una celebración que conmemora el libro de Esther y el libro de Esther. Ocurre en el Imperio Persa, actualmente Irán. Y es en la época del rey Jerjes I, a quien también conocemos por el nombre de Asuero. Y en esa época podría ser justo después del exilio en Babilonia. Muchos judíos vivían en Persia, estamos hablando de una cantidad significativa de judíos que vivían en Persia y el rey Asuero. Él destituye a su esposa Basti y busca para sí una nueva esposa. Y entonces elige a Esther, Esther judía, oculta su identidad. El rey no sabía que ella era judía y así comienza el libro de Esther. Pero ya les voy a mostrar la relación con la actualidad. Solo un segundito, solo quiero contar rápidamente la historia para que todos estemos en la misma página. Y entonces justamente también en esa época Amán asciende al poder, Amán se convierte tal vez en el brazo derecho, una especie de primer ministro del rey Asuero y Amán. Él tenía un ego muy inflado, quería que todos se inclinaran ante él, pero Mordecai o Mordecai, Mardoqueo, tiene diferentes pronunciaciones. Yo voy a usar el hebreo Mordecai, que es más fácil para mí, pero Mordecai, obviamente. Él se niega a inclinarse ante un ser humano, ante una persona. Él solo se inclinaba ante Dios. Y Amán se pone infeliz, enfurecido por eso, y decide matar a Mordecai, pero no solo a Mordecai, decide matar a todo el pueblo judío. Eso ocurre en la historia. Si acusan a un judío, todos los judíos pagan el precio. Esto se ve en las persecuciones históricas y Amán no fue la excepción. Él decide exterminar a los judíos y convence al rey susurrándole para que decrete su exterminio. La fecha fue sorteada y elegida y entonces salió el anuncio de que en tal fecha ocurriría la masacre de los judíos de Persia. Esther y Mordecai, al ver eso, obviamente se quedan impactados. Y ahora, ya que la esposa del rey era judía, ella tenía que hacer algo. El problema es que la relación no era como la que imaginamos entre esposo y esposa, sino que ir ante el rey sin ser invitada podía causarle la muerte. Pero Esther, junto con el pueblo judío en Persia, oran y ayunan.
Entonces ella reúne valor, enfrenta al rey, revela su identidad y cuenta lo que sucedía. Y el rey se enfurece por haber sido engañado por Amán y entonces ordena que Amán sea ahorcado. Y ese es un detalle importante. Amán fue ahorcado en la misma horca que planeó usar para Mordecai, símbolo del exterminio judío. Sale un nuevo decreto que permite a los judíos defenderse el día de la masacre. No se anuló el decreto real, solo se añadió un anexo. Así a los judíos se les permite defenderse y no son exterminados de Persia. Esta historia en pocos minutos, la historia del libro de Esther. Un detalle que a veces la gente no sabe es que Amán no era persa. Sí, faltó el tiempo de la amistad del pueblo persa, pero los persas intentaron eliminar o exterminar a los judíos y la respuesta es no. Amán, la Biblia dice en Esther 3, uno dice que Amán el agageo o agagita. Amán el agageo, ahora agageo, por otros pasajes bíblicos entendemos que esto probablemente se refiere a que él era amalecita. En esa época Persia era multicultural, así como había persas, que eran el pueblo local, también había otros pueblos viviendo allí, entre ellos los judíos y probablemente también los amalecitas. Y por eso Amán, que no era un persa verdadero, él va y convence al rey de asesinar a los judíos o exterminar a los judíos. Y el ayatolá Jamenei, que fue justamente eliminado ayer, que fue el líder en los últimos 37 años, desvió miles de millones de dólares para eliminar a Israel y a Estados Unidos. Invirtió miles de millones de dólares, entrenó a grupos terroristas en el mundo e hizo todo lo que hizo contra el pueblo de Israel. Él no es realmente persa, obviamente es iraní de nacionalidad, pero es azerí de etnia, no es persa. Azerí es un turco azerbaiyano, o sea, él originalmente, étnicamente, no es persa. Él es una persona cuya familia vino de fuera y que él se instala en Irán. Y él, en este caso, no está en el oído del rey, pero él se convierte en ese dictador y él invierte todo lo que tiene para intentar eliminar a los judíos. Y vean algo interesante, ¿por qué Amán fue ejecutado? Amán no fue ejecutado por ser el primer ministro, Amán fue ejecutado porque decidió exterminar a los judíos. Usó todo lo que tenía e influyó al rey para intentar exterminar a los judíos. El intento de exterminar a los judíos provocó su propia muerte en la horca que él mismo preparó para ellos. En el caso de Mordecai, Israel nunca tuvo un problema con Irán, nunca tuvo un problema con Persia. Y sí, el hecho de que Jamenei y también la República Islámica de Irán intenten eliminar a Israel, eso está causando su caída. Si no hubieran intentado eliminar a Israel, quizás seguirían en el poder. ¿Por qué? Llevan 47 años en el poder. Israel nunca atacó a Irán, nunca, al contrario, Irán siempre ha usado sus diferentes brazos. Jamás los hutíes, Hezbollah, organizaciones terroristas alrededor del mundo para asesinar, cometer atentados. El atentado a la AMIA en Argentina, el atentado contra la embajada israelí en Argentina también, todo fue orquestado por Irán. Irán ha combatido a Israel de forma indirecta durante todo este tiempo. Y ahora, el 13 de abril de 2024, Irán lanzó el primer ataque directo contra Israel. Fueron 300 proyectiles entre drones, misiles y misiles balísticos. Lanzaron un gran ataque el 13 y 14 de abril de 2024 y otro directo el 1 de octubre de 2024. Menos de un año tras reiniciar la guerra, lanzaron 180 misiles balísticos contra Israel. Y eso causó la primera reacción de Israel, que fue la primera gran reacción de Israel, que inmediatamente tras cada ataque tuvo una pequeña respuesta. Pero la primera gran respuesta vino en junio del año pasado, la Guerra de los 12 días,
cuando Israel atacó directamente a Irán y debilitó al gobierno. Y ese debilitamiento empezó a dar moral a la propia población iraní. Ellos empezaron a levantar la cabeza y decir que quieren un cambio de gobierno, los masacraron y entonces siguen atacando a Israel indirectamente. Israel ahora de nuevo está provocando este ataque con el objetivo final de derrocar al gobierno. Si Irán no hubiera atacado a Israel directamente esas 2 veces, Israel no habría atacado a Irán. Y el motivo por el que el gobierno de Irán, si Dios quiere, va a caer, va a ser justamente porque intentaron eliminar a Israel. Amán, su final fue gracias a su odio hacia los judíos. Estamos viendo exactamente ahora lo mismo suceder. Estamos viendo la historia bíblica repetirse. Y la Biblia es un excelente libro para que aprendamos sobre el pasado, para que aprendamos también sobre el presente y para que aprendamos también sobre el futuro. Se puede analizar mucho sobre Persia e Irán en la Biblia. También podemos hablar de la guerra de Gog y Magog, en la que Persia es mencionada en una coalición futura contra Israel. Aún hay mucho de qué hablar. Ya llevo más de 40 minutos hablando con ustedes, así que creo que ya deben estar un poco cansados de escucharme. Si quieren mi análisis y opinión sobre Irán, Persia, Gog y Magog, déjenlo en los comentarios o el chat y lo hacemos. Quizá hagamos otro en vivo esta semana, aunque no sea nuestro día. Pero lo que quiero decirles que es lo más importante, ¿saben? Necesitamos orar por el pueblo iraní, por su libertad, por su derecho a la autodeterminación, así como ellos nos ayudaron a ser libres antes, ahora debemos ayudarlos a ser libres. Tenemos que presionar a los gobiernos del mundo para que intervengan, para que cierren el flujo de dinero a Irán. Chicos, hasta ahora, después de todo lo que Irán ha hecho contra su propia población, Irán sigue estando en la ONU. Irán mantiene su asiento y embajadas en muchos países. Casi todos los países del mundo tienen una embajada iraní. Hoy en día, ¿cómo es posible que Brasil, por ejemplo, no cierre la embajada iraní? Digan, o ustedes condenan esas masacres que cometieron contra su propia población, o aceptan la existencia de Occidente, o aceptan nuestra existencia como cristianos, como brasileños, o no tienen espacio en nuestro país. Pero vemos que eso no está pasando, así que sí, tenemos que orar por los iraníes y presionar a los gobiernos. Y si Dios quiere, gente, no sé decirles si será en 2, 3 días, una semana o 2 semanas, o un mes, un año. Realmente espero poder volver aquí o tal vez en mi casa, pero que pueda volver y contarles que el gobierno de Irán cayó, que la teocracia demoníaca de Irán cayó y que el pueblo de Irán va a convocar nuevas elecciones. Y volverán a ser un pueblo libre y maravilloso como siempre lo han sido y siguen siendo. Y vamos a dejar muy claro que nuestro problema es la teocracia islámica, es la República Islámica de Irán. Ellos son el problema, no el pueblo iraní. Javid Shah. Chicos, oremos por el bien de Irán, oremos por el bien de todo Medio Oriente, porque ningún país merece los bombardeos que están sufriendo, ni Israel, ni ninguno de los otros países que están pasando por todo esto. Si Dios quiere, regresaré con más noticias. Hicimos una transmisión en vivo de 45 minutos sin sirenas, así que lo considero una victoria. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima.